El sol ardía sobre la vasta llanura de Ur, una ciudad donde los templos se alzaban como montañas de piedra, y los hombres veneraban dioses de barro. En medio de ese mundo de ídolos vivía Abraham, un hombre distinto, inquieto, que sentía que las estatuas de oro no podían responder a sus preguntas. Su corazón buscaba algo más grande, algo invisible pero poderoso, una voz que le diera propósito. Y entonces, en una noche silenciosa, cuando las estrellas encendieron el cielo como un ejército brillante, escuchó un llamado. Sal de tu tierra, y yo haré de ti una gran nación. El eco de esas palabras lo sacudió. ¿Dejarlo todo? Familia, casa, ciudad. Era un salto hacia lo desconocido. Pero Abraham sabía que había escuchado la voz de un Dios distinto, un Dios vivo. Así, con el fuego del destino ardiendo en sus venas, recogió sus cosas, tomó a su esposa Sara y emprendió un viaje que cambiaría la historia del mundo. Y mientras daba su primer paso hacia lo incierto, no imaginaba los desafíos colosales que lo esperaban en el camino. El desierto se extendía como un mar interminable de arena. Cada paso de Abraham y su gente era un reto, el sol castigaba de día y el frío mordía de noche. Pero él caminaba con la convicción de que una promesa lo guiaba, una promesa más fuerte que el cansancio. Durante semanas avanzaron, dejando atrás la seguridad de Ur. Algunos lo miraban con desconfianza. ¿A dónde nos llevas, Abraham? No vemos templos, no escuchamos voces, solo arena y silencio. Pero Abraham respondía con firmeza. No seguimos un ídolo de barro, seguimos al Dios que creó las estrellas que nos iluminan ahora. Un murmullo de duda recorría al grupo, y sin embargo, todos lo seguían, atraídos por su fe inquebrantable. Una noche, cuando parecía que el desierto los consumiría, Abraham levantó la vista y vio un valle fértil, con pastos y agua. La esperanza renació entre su gente. Pero ese valle no estaba vacío, y pronto descubriría que no todos recibirían con los brazos abiertos a un extranjero con un Dios invisible. El valle fértil no tardó en mostrar sus peligros. Pastores locales, armados con lanzas, rodearon el campamento de Abraham. Sus rostros endurecidos dejaban claro que no confiaban en forasteros. Este valle tiene dueño, rugió el líder, con una mirada tan afilada como su lanza. Las mujeres y los niños se aferraron al manto de Abraham, temiendo lo peor. Abraham respiró hondo. No había ejército detrás de él, solo su fe. Dio un paso al frente y habló con voz firme. No vengo a arrebatar lo que no es mío. El Dios Altísimo me guía, y solo deseo paz y tierra donde mi pueblo pueda vivir. El silencio fue tan pesado como una roca. Los hombres se miraban entre sí, dudando. De pronto, el líder dejó escapar una carcajada ronca. Si tu Dios es tan grande, que te dé la fuerza para sostener esta tierra. Pero recuerda, aquí, el fuerte sobrevive y el débil cae. El acuerdo fue frágil, pero suficiente. Abraham y los suyos pudieron quedarse, aunque la tensión se respiraba en el aire como una tormenta que aún no estalla. Y aquella tormenta llegó pronto, porque una guerra entre reinos se desató, arrastrando a Abraham a un conflicto que pondría a prueba no solo su valor, sino la promesa misma que lo sostenía. El valle estalló en caos. Reyes vecinos se alzaron unos contra otros, sus ejércitos chocando como mares enfurecidos. El estruendo de espadas y gritos de guerra retumbaba en las colinas. En medio de aquel torbellino, Lot, el sobrino de Abraham, fue capturado y arrastrado como botín de guerra. La noticia cayó sobre Abraham como un rayo. Podía ignorarlo y salvar a su pueblo, o lanzarse a una batalla imposible. Sin dudar, reunió a sus hombres. No eran soldados, solo pastores y siervos armados con lo que tenían. Eran apenas 300 contra miles. No luchamos por oro ni reinos, gritó Abraham, luchamos por la familia, y el Dios Altísimo es nuestra espada. Bajo la oscuridad de la noche, avanzaron en sigilo. Cuando el enemigo dormía confiado en su victoria, Abraham atacó con furia. Antorchas se encendieron, gritos resonaron, y en medio del caos, Lot fue liberado. La victoria fue tan inesperada que las ciudades vecinas lo miraron con asombro. Abraham, el extranjero, había derrotado a reyes. Pero mientras todos celebraban, una figura misteriosa apareció, trayendo pan, vino, y una bendición que cambiaría para siempre la visión de Abraham sobre su misión. Tras la victoria, el campamento de Abraham rebosaba de júbilo, pero él permanecía en silencio, mirando el cielo estrellado. Fue entonces cuando una figura majestuosa emergió entre la multitud. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
Con calma solemne, ofreció pan y vino, símbolos de paz en medio de la guerra. Bendito seas, Abraham, por el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios que entregó a tus enemigos en tus manos. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de Abraham. No había vencido por estrategia ni por armas, sino porque el Dios que lo había llamado lo sostenía en todo momento. Abraham cayó de rodillas y levantó sus manos al cielo, prometiendo que jamás tomaría riquezas de reyes humanos, para que nadie dijera, yo hice rico a Abraham. Aquella noche, bajo un firmamento colmado de estrellas, el Señor volvió a hablarle. Mira los cielos, así será tu descendencia, incontable como las estrellas que ves. Los ojos de Abraham brillaron con fe, pero también con una pregunta oculta. ¿Cómo tener descendencia si Sara, su esposa, seguía estéril? Esa duda abriría la puerta a decisiones arriesgadas, y no todas estarían guiadas por la voz del cielo. Los días se convirtieron en años, y la promesa de descendencia parecía desvanecerse como humo en el viento. Abraham seguía confiando, pero Sara, atormentada por la infertilidad, no podía soportar más el peso del silencio. El Señor me ha cerrado la matriz, dijo con amargura, toma a mi sierva Agar. Tal vez a través de ella tengamos un hijo. Abraham, dividido entre el amor a Sara y el eco de la promesa, aceptó. De esa unión nació Ismael, un niño fuerte y lleno de vida. Abraham lo miraba con ternura, creyendo por un momento que quizá ese era el cumplimiento de la palabra divina. Pero en el corazón de Sara crecía un torbellino de celos y dolor. La paz del hogar se quebraba, y Abraham comprendía que había adelantado los planes de un Dios que nunca se retrasa. Una noche, la voz del Altísimo volvió a resonar. No temas, Abraham. De Sara, tu esposa, nacerá el hijo de la promesa. Yo confirmaré mi pacto contigo, y será eterno. El peso de esas palabras cayó como fuego en su espíritu. No era Ismael el heredero del pacto, sino un hijo imposible, un hijo que aún no existía. Y cuando todo parecía increíble, 3 visitantes misteriosos llegaron a su tienda, con un anuncio que haría temblar a Sara y estremecer la fe de Abraham. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de Abraham. No había vencido por estrategia ni por armas, sino porque el Dios que lo había llamado lo sostenía en todo momento. Abraham cayó de rodillas y levantó sus manos al cielo, prometiendo que jamás tomaría riquezas de reyes humanos, para que nadie dijera, yo hice rico a Abraham. Aquella noche, bajo un firmamento colmado de estrellas, el Señor volvió a hablarle. Mira los cielos, así será tu descendencia, incontable como las estrellas que ves. Los ojos de Abraham brillaron con fe, pero también con una pregunta oculta. ¿Cómo tener descendencia si Sara, su esposa, seguía estéril? Esa duda abriría la puerta a decisiones arriesgadas, y no todas estarían guiadas por la voz del cielo. El sol del mediodía caía implacable cuando Abraham, sentado a la entrada de su tienda, vio acercarse a 3 hombres misteriosos. Sus pasos eran tranquilos, pero su presencia irradiaba un poder imposible de describir. Con humildad, Abraham corrió hacia ellos, se inclinó hasta el suelo y los invitó a descansar bajo la sombra, ofreciéndoles agua y un banquete preparado con esmero. No eran hombres comunes, y su corazón lo sabía. Mientras comían, uno de ellos habló con voz serena, pero llena de autoridad. El próximo año, tu esposa Sara tendrá un hijo. Dentro de la tienda, Sara escuchaba. Soltó una risa amarga, imposible de contener. Tenía ya 90 años, sus manos arrugadas no podían cargar un recién nacido. Entonces el visitante volvió a hablar. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Sara negó, asustada, pero las palabras ya habían marcado el destino. La promesa no era un sueño, era inminente. Cuando los visitantes se levantaron para marcharse, Abraham comprendió que había estado en presencia del mismo Dios, acompañado de sus mensajeros. Pero antes de irse, uno de ellos reveló un secreto aterrador. El clamor de una ciudad corrompida, Sodoma, había llegado al cielo, y el juicio estaba a punto de caer. El rostro de Abraham se ensombreció al escuchar la sentencia. Sodoma y Gomorra serían destruidas por su maldad. Pero allí vivía Lot, su sobrino, junto a su familia. Con audacia temblorosa, Abraham se acercó al Señor y suplicó: ¿destruirás al justo junto con el malvado? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿no perdonarías por ellos? La respuesta fue clara: si encuentro 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. El diálogo continuó como un duelo de misericordia y justicia. Abraham, con humildad,
insistía bajando el número, 45, 30, 20, hasta llegar a 10. Y el Señor respondió: por 10 justos, no destruiré la ciudad. Con el corazón agitado, Abraham se quedó en silencio mientras los mensajeros siguieron su camino hacia Sodoma. Esa noche, el cielo sobre el valle permanecía en calma, pero un fuego invisible ya estaba encendido en los cielos. Y mientras Lot dudaba entre huir o quedarse, la tormenta del juicio comenzó a levantarse sobre Sodoma. La ciudad de Sodoma brillaba con sus luces en la noche, ajena al destino que se cernía sobre ella. Lot recibió a los 2 mensajeros en su casa, pero pronto la muchedumbre depravada rodeó la puerta, exigiendo a gritos que les entregara a los visitantes. Los ángeles, con un gesto de poder, cegaron a los hombres y hablaron con urgencia: reúne a tu familia y huye. El juicio de Dios va a arrasar esta ciudad. Lot dudó, aferrado a lo que conocía. Entonces, los mensajeros lo tomaron de la mano junto a su esposa e hijas, y los arrastraron fuera. No mires atrás, corre hacia las montañas. El cielo se encendió como un horno. Lluvia de fuego y azufre cayó sobre Sodoma y Gomorra, consumiéndolas hasta sus cimientos. El suelo temblaba, los gritos se ahogaban en el estruendo, y una nube negra cubría el amanecer. Lot corrió con desesperación, pero detrás de él, su esposa desobedeció la advertencia, volvió la vista, y quedó convertida en estatua de sal, eterna lección del precio de la nostalgia. Desde lo alto de las colinas, Abraham contemplaba el humo elevándose como una columna que tocaba el cielo, preguntándose qué nuevas pruebas traería el Dios que lo guiaba. Pasaron los años, y la promesa finalmente se cumplió: Isaac nació. El llanto de aquel niño llenó la tienda de Abraham y Sara con una alegría que parecía imposible. Era el hijo de la risa, el imposible hecho realidad. Pero la mayor prueba aún aguardaba. Una madrugada, la voz de Dios quebró el silencio. Abraham, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te mostraré. El corazón de Abraham se desgarró, pero su fe lo sostuvo. Subió al monte con Isaac, cargando la leña. El joven preguntó inocente: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con los ojos humedecidos: Dios proveerá. Cuando alzó el cuchillo, el cielo rugió: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que temes a Dios. Y allí, atrapado en un matorral, apareció un carnero. Abraham lo ofreció en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar El Señor provee. El pacto fue sellado para siempre. De Abraham nacerían naciones, reyes, y una descendencia que sería bendición para toda la tierra. Y así terminó una vida marcada por la fe, una fe tan grande que se convirtió en el cimiento de generaciones, en la historia viva de un hombre que caminó con Dios hacia lo imposible.